Dicen que hay objetos en la Tierra que no encajan con la historia oficial. Artefactos que parecen gritar, desde el fondo del tiempo, que algo en nuestra cronología humana no cuadra del todo. Y uno de los más intrigantes de todos, es una piedra. Una piedra tallada con un mapa tan preciso y avanzado, que los científicos aún no saben cómo pudo ser creada. Su nombre, el mapa del Creador, fue descubierto en Rusia, en 1999, por un grupo de constructores en la región de los Urales. A simple vista, parecía un bloque de piedra común cubierto de sedimentos y tierra. Pero cuando lo limpiaron, notaron algo sorprendente: grabados finísimos, líneas rectas, curvas, y un patrón que no parecía natural. Los investigadores que lo analizaron no tardaron en darse cuenta de lo imposible. La piedra representaba un mapa tridimensional del relieve de la región de los Urales, con una precisión que solo la tecnología moderna puede alcanzar. Ríos, montañas, valles y mesetas estaban allí, esculpidos con exactitud milimétrica. Pero había algo aún más desconcertante. Junto a esos relieves, aparecían símbolos, líneas en forma de canalizaciones, como si el mapa mostrara un sistema hidráulico o de irrigación artificial, construido a escala continental. ¿Quién talló este mapa? ¿Y cómo es posible que algo así exista en una piedra con una antigüedad estimada en más de 100 millones de años? Al principio, los científicos pensaron que podía ser una falsificación moderna. Pero pronto, los análisis mineralógicos revelaron que la piedra, una combinación de dolomita, jaspe y cuarzo, estaba formada de manera natural en estratos geológicos que databan del Mesozoico, una época en la que los dinosaurios aún dominaban la Tierra. El hallazgo fue reportado por el profesor Alexander Chubirov, de la Universidad Estatal de Baskiria. Él quedó fascinado por el descubrimiento, tanto que lo llamó el mapa del Creador, porque según él, ningún ser humano, en ninguna era conocida, podría haber tallado algo así. Y Chubirov afirmaba algo más inquietante todavía: que ese mapa no mostraba una región hipotética, sino una porción real de la Tierra vista desde el aire, como si hubiese sido elaborado desde una perspectiva satelital. Imagina eso por un momento. Una piedra tallada hace millones de años, que muestra la Tierra desde el cielo. Un mapa tridimensional, a escala exacta, de una región que ningún ser humano había sobrevolado hasta hace apenas unas décadas. ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso civilizaciones antiguas tuvieron acceso a un conocimiento tecnológico que hoy apenas comenzamos a dominar? ¿O es posible que este mapa sea, literalmente, la huella de algo, o alguien, que vino antes que nosotros? La historia del mapa del Creador es una de esas que desafían no solo la ciencia, sino nuestra comprensión del pasado mismo. Y a medida que avanzamos en este vídeo, vas a descubrir por qué este objeto no solo desconcierta a los arqueólogos, sino también a los geólogos, ingenieros y hasta a los historiadores más escépticos. Porque si es auténtico, el mapa del Creador podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Cuando el profesor Alexander Chubirov comenzó su análisis detallado del mapa del Creador, lo primero que le llamó la atención no fue el relieve, sino la estructura interna de la piedra. No era un simple bloque tallado, como una escultura o un grabado rupestre. Era una composición multicapa, hecha con una precisión que sugería una intención técnica. La capa superior, según sus estudios, estaba compuesta por una mezcla de dolomita y cristales de cuarzo, que habrían servido como una especie de recubrimiento protector. Debajo, una segunda capa de una piedra más blanda, como si se tratara de una base de modelado, mostraba las formas del relieve, valles, montañas y canales artificiales. Y finalmente, una tercera capa, más densa, actuaba como soporte estructural, una especie de fundamento para el conjunto. Chubirov afirmaba que aquella composición recordaba a los materiales compuestos modernos usados en ingeniería aeroespacial. Y lo más sorprendente, el relieve tridimensional estaba tan bien definido que los ingenieros rusos que lo estudiaron encontraron niveles de precisión del orden del micrómetro. Algo que ni siquiera los instrumentos de topografía más avanzados del siglo XX podían lograr con tanta exactitud. Lo que hizo que el misterio se volviera aún más profundo fueron los detalles del mapa. En el relieve, además de montañas y valles, aparecían canales perfectamente rectos, que se conectaban entre sí y parecían formar un complejo sistema de ingeniería hidráulica.
Algunos medían más de 500 kilómetros de longitud, con anchos y profundidades uniformes. Y en los extremos de esos canales, había zonas circulares que parecían estanques de contención o reservorios. Era como observar una infraestructura planificada, un sistema de irrigación masiva, pero representado en una piedra que, según la datación geológica, existía mucho antes de que el ser humano siquiera caminara sobre la Tierra. Pero había más. Los investigadores también hallaron símbolos y marcas extrañas en una esquina del mapa. No se parecían a ninguna escritura conocida, ni a pictogramas, ni a runas, ni a glifos mayas. Eran líneas rectas y curvas dispuestas en patrones que, según algunos expertos en geometría, podrían corresponder a coordenadas o incluso instrucciones de diseño. Los escépticos, por supuesto, ofrecieron explicaciones más terrenales. Algunos afirmaron que se trataba de una coincidencia natural, que las líneas y relieves eran simples fracturas y erosiones del mineral. Pero las imágenes tridimensionales realizadas por el equipo de Chubirov mostraban una coherencia geométrica imposible de atribuir al azar. De hecho, varios científicos rusos llegaron a plantear una hipótesis inquietante: que el mapa del creador podría ser una parte fragmentada de algo mucho más grande. Quizás un modelo terrestre completo, dividido en secciones que hoy yacen enterradas o perdidas. ¿Y si la piedra de los Urales no fuera un artefacto aislado, sino un fragmento de un antiguo archivo geográfico? Un mapa global, tallado cuando la humanidad, según la historia oficial, ni siquiera existía. Los cálculos de Chubirov indicaban que la escala del mapa era 1.100.000, lo que coincide con la precisión de los mapas satelitales modernos. ¿Casualidad? ¿O evidencia de una civilización, o presencia, que observaba el planeta desde el cielo, en una era donde eso era, sencillamente, imposible? A medida que el equipo profundizaba en los estudios, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo se talló este mapa? ¿Con qué herramientas? ¿Y con qué propósito? Algunos geólogos sugirieron que podría haber sido creado mediante procesos de corte láser o modelado por ondas de alta frecuencia, tecnologías que hoy usamos en ingeniería avanzada. Pero ¿cómo explicar eso en una roca que se formó hace millones de años? La conclusión de Chubirov fue tan audaz como inquietante. Este mapa fue diseñado, no por humanos prehistóricos, sino por una inteligencia superior. Sea terrestre o no, su conocimiento de la geografía y la ingeniería supera cualquier cosa que podamos imaginar. Y mientras los científicos debatían, algo más se gestaba en silencio: la hipótesis del origen extraterrestre del mapa. Una idea que pronto dividiría a la comunidad científica y despertaría el interés de ufólogos, teóricos de los antiguos astronautas y buscadores de la verdad en todo el mundo. Cuando el hallazgo del mapa del creador comenzó a circular entre círculos académicos, la comunidad científica reaccionó con una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos arqueólogos lo consideraron una simple curiosidad geológica, otros, un fraude moderno. Pero había un grupo que no podía ignorar las coincidencias imposibles entre aquel relieve de piedra y la topografía terrestre actual. Entre ellos, el propio Chubirov. El profesor estaba convencido de que lo que tenía ante sí no era un capricho natural ni una escultura de alguna cultura antigua desconocida, sino una representación precisa de la Tierra, hecha mucho antes de que existiera la posibilidad humana de observarla desde el aire. El problema era el mismo de siempre: la fecha. El bloque de piedra había quedado atrapado en una formación geológica de más de 100 millones de años. Eso significa que el supuesto mapa habría sido tallado en una era donde los dinosaurios aún dominaban el planeta. ¿Cómo explicar eso? Algunos científicos intentaron dar una salida racional. Quizás la piedra fue modificada recientemente y después cubierta de sedimentos antiguos, alterando su datación. Pero esa hipótesis se derrumbó cuando las capas internas, esas que formaban la estructura multicapa del mapa, mostraron una integración perfecta, imposible de replicar artificialmente con los medios actuales sin dejar rastros de manipulación moderna. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría por completo la perspectiva. ¿Y si el mapa del creador no fue hecho sobre una roca antigua, sino que fue hallado dentro de una formación que lo preservó durante millones de años? En otras palabras, ¿y si el mapa es un artefacto fuera de tiempo, out of place artifact, en el sentido más literal del término?
El debate se extendió. Los teóricos de los antiguos astronautas vieron en el hallazgo una prueba más de que, en el remoto pasado, una civilización avanzada, quizás no humana, visitó la Tierra y dejó huellas de su conocimiento. Según esta línea de pensamiento, el mapa del Creador no sería un mapa cualquiera, sino una herramienta de observación y planificación planetaria, elaborada por seres capaces de mirar la Tierra desde la órbita o desde más allá. Los ufólogos conectaron rápidamente los puntos. Si el mapa muestra una vista tridimensional del terreno, con una escala perfecta y precisión satelital, entonces quien lo diseñó debió haber visto la Tierra desde el cielo. Pero ¿cómo podría eso ocurrir hace más de 100 millones de años? Otras teorías propusieron algo aún más fascinante, que el mapa no representa la Tierra actual, sino una versión primitiva del planeta, tal como era antes de los grandes desplazamientos continentales. Un mapa de la Tierra, en su forma prehistórica. En esa interpretación, los ríos y canales tallados corresponderían a rutas naturales que hoy están cubiertas por océanos o enterradas bajo continentes desplazados. En este escenario, el mapa del Creador sería una especie de modelo de terraformación, una guía de ingeniería planetaria utilizada para diseñar o modificar la superficie terrestre. Una idea que podría parecer ciencia ficción, hasta que uno observa los detalles. El mapa muestra estructuras geométricas que parecen artificiales, líneas perfectamente rectas, ángulos precisos, canales que se cruzan como circuitos. No hay nada aleatorio en su diseño. Y eso llevó a algunos investigadores a comparar su patrón con sistemas modernos de cartografía y diseño asistido por ordenador. Un grupo de ingenieros rusos incluso superpuso el relieve digitalizado del mapa del Creador sobre imágenes satelitales actuales. El resultado fue inquietante. Las coincidencias con zonas del centro de Asia y Siberia eran casi exactas, con una desviación inferior al 1%. Podría ser que alguien, hace millones de años, ya conociera la forma de esos territorios desde el aire, pero el misterio no termina ahí. Una teoría alternativa sostiene que el mapa del Creador fue heredado de una civilización anterior a la nuestra, una humanidad perdida, extinguida tras una catástrofe global. Una civilización que habría alcanzado un conocimiento tecnológico avanzado, quizás comparable al nuestro, pero que desapareció sin dejar más que fragmentos de su ciencia grabados en piedra. Esta hipótesis, defendida por algunos historiadores alternativos, conecta el mapa del Creador con otros enigmas del pasado. Las pirámides de Egipto y Mesoamérica, los megalitos de Baalbek, las líneas de Nazca y los monumentos submarinos de Yonaguni. Todos parecen testigos silenciosos de un conocimiento técnico que no encaja en la cronología tradicional. Entonces surge la gran pregunta: ¿estamos ante la prueba de una civilización olvidada? ¿O es el vestigio de una inteligencia ajena al planeta, que quiso dejar un mensaje, una firma o tal vez una advertencia? El profesor Chubirov nunca afirmó que el mapa fuera de origen extraterrestre, pero sus palabras, al final de su investigación, quedaron grabadas con un tono enigmático. Lo que vi en ese bloque de piedra no puede ser obra de la casualidad. Es una representación, una proyección. Y quien la hizo, conocía la Tierra mejor que nosotros mismos. Desde entonces, el mapa del Creador ha permanecido custodiado en laboratorios rusos, rodeado de más preguntas que respuestas. Y mientras los geólogos, arqueólogos y científicos discuten su autenticidad, el público sigue viendo en él un símbolo. Una prueba silenciosa de que la historia de la humanidad podría ser mucho más antigua y más compleja de lo que nos atrevemos a aceptar. Si aceptamos que el mapa del Creador es real y que su precisión no puede explicarse con la tecnología antigua conocida, entonces nuestra comprensión de la historia cambia por completo. Porque cada vez que aparece una pieza como esta, se tambalea un pilar fundamental. La idea de que el progreso humano ha sido lineal, que la civilización comenzó hace apenas unos miles de años y que antes solo hubo oscuridad y caos. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si la historia de la humanidad fuera un ciclo? Un ciclo de conocimiento, esplendor y olvido. El mapa del Creador podría ser una ventana hacia ese pasado perdido. Una prueba de que hubo otras civilizaciones, humanas o no, que alcanzaron una comprensión del mundo que hoy apenas empezamos a redescubrir. Quizás no usaban satélites ni ordenadores,
pero poseían una forma de conocimiento diferente. Una ciencia unida a la naturaleza, a la geometría sagrada, al lenguaje universal de la Tierra misma. Y si eso es cierto, entonces el mapa no solo representa una región geográfica, sino también un mensaje simbólico, una invitación a recordar lo que fuimos. Imagina por un instante que aquel bloque de piedra no fue tallado con herramientas, sino grabado con energía, con ondas de sonido o luz, siguiendo patrones que los antiguos conocían y nosotros hemos olvidado. Tecnología no basada en la fuerza, sino en la resonancia. No en la destrucción, sino en la armonía. De ser así, el mapa del Creador no sería solo un objeto arqueológico, sino una firma cósmica. Una prueba de que el conocimiento, cuando alcanza cierto nivel, se vuelve universal. Y que cada civilización que despierta a ese nivel deja atrás señales, huellas, ecos, esperando a que otra las redescubra. Muchos investigadores creen que este tipo de hallazgos, como el mapa del Creador, las piedras de Ica o el mecanismo de Anticitera, forman parte de un mismo rompecabezas. Un conjunto de piezas dispersas que, vistas en conjunto, nos revelan un patrón. Una historia de conocimiento perdido que se repite una y otra vez. Porque cada civilización que llega al límite de su comprensión parece enfrentar la misma elección. Usar su poder para crear o para destruir. Y quizá, hace millones de años, alguien eligió mal. Tal vez el mapa que hoy contemplamos con asombro fue parte de un mundo que ya no existe. Un mapa que no solo mostraba la Tierra, sino también cómo mantener su equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompió, todo lo demás se perdió. Pero, de alguna manera, la piedra sobrevivió. Y con ella, un mensaje silencioso. Que el conocimiento no pertenece a una sola época, ni a una sola especie, ni a una sola forma de entender la realidad. El conocimiento, el verdadero conocimiento, es eterno. Y siempre vuelve a nosotros cuando estamos listos para escucharlo. Quizás, entonces, el mapa del Creador no nos muestra tanto el pasado, sino el futuro. Un recordatorio de lo que podríamos llegar a ser si aprendemos a mirar el mundo desde arriba, no con poder, sino con comprensión. Tal vez, después de todo, no necesitamos mirar al cielo para buscar a los creadores. Tal vez los verdaderos creadores somos nosotros mismos. Y este mapa es solo un espejo de lo que fuimos y de lo que aún podemos volver a ser. Si esta historia te ha hecho mirar la historia humana con otros ojos, te invito a seguir explorando los misterios del pasado conmigo. En este canal, cada piedra, cada mito y cada hallazgo nos acerca un poco más a la verdad oculta detrás de nuestra civilización. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Porque hay secretos que todavía esperan ser descubiertos.